Buen Padre y Dios de amor, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de, de venir a ti, Señor, y reunirnos, ¿verdad?, de forma virtual para poder compartir tu palabra. Eh, ¿Verdad? Muchos podemos estar separados por la distancia, pero nos acercamos a ti en un mismo espíritu pidiendo, Señor, que tú nos hables y que tú toques nuestros corazones. En tus manos queremos poner lo que somos, Señor. Para gloria de tu nombre, queremos ser transformados. Permite que tu palabra y lo que tú haces en nuestra vida sirva para que otros puedan conocerte. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Quisiera comenzar dejándoles saber, ¿verdad?, que yo fui nacido y criado, yo soy nacido y criado en el Evangelio, un hogar cristiano. Desde que tengo uso de razón asisto a la iglesia. Y de muy pequeño mis padres me inculcaron la importancia de la oración y del estudio de la palabra. Recuerdo desde muy pequeño siempre mis padres contándome, leyéndome las historias bíblicas. Más adelante, cuando ya yo leía, mis padres inculcándome que leyera por mí mismo la Biblia y las historias bíblicas. Y esto desarrolló a temprana edad un sentido de la realidad de las cosas espirituales. Al punto que comencé a experimentar lo que era el que el Señor escuchara nuestras peticiones y nuestras oraciones a una muy temprana edad. Recuerdo, ¿verdad? Y quisiera hablar precisamente acerca de esas cosas que el Señor ha hecho en mi vida y cositas que fueron poco a poco fortaleciendo mi fe y fortaleciendo, ¿verdad?, esta verdad acerca de que la oración es el canal por el cual nosotros hablamos con Dios y nos comunicamos con Él y le expresamos aquello que está en nuestro corazón y la verdad acerca de que somos escuchados. Y recuerdo cuando quisiera comenzar hablando de este incidente, cuando tenía alrededor de unos 5 años, yo y mi primo David Joel, que algunos que son familiares o amigos lo conocen, que somos bastante contemporáneos, yo solamente le llevo como 5 o 6 meses. Pues un día estábamos con nuestras madres en un centro comercial y nos distraímos mirando los juguetes y seguimos aventurándonos en los juguetes y mirando cosas y de repente nos dimos cuenta que estábamos perdidos. Comenzamos, cuando quisimos buscar a nuestras madres, miramos hacia atrás, miramos hacia todos lados y no las encontrábamos. Y comenzamos a buscar por todas partes. Recuerdo dónde era una tienda Kmart en Plaza Río Hondo, en Bayamón, acá en Puerto Rico. Y comenzamos a buscar por la tienda, por todas partes, y no encontrábamos a nuestras madres. Y así pasaron los minutos y no encontrábamos a nuestras madres. Fuimos ¿verdad?, a una caja registradora para decirle a una empleada que si podía, ¿verdad?, llamar por tirar un page, ¿verdad?, y llamar, comunicar por las bocinas de la tienda, que estábamos perdidos y que estábamos buscando a nuestras madres. Lo hicimos sin respuesta alguna. Y estábamos ya comenzando a asustarnos y a desesperarnos. Sabíamos que nuestras madres no nos iban a dejar, pero en un centro comercial lleno de tantas personas, sabíamos que cosas le podían pasar a uno. Nosotros habíamos sido advertidos de que nunca dejáramos el lado de nuestras madres porque cualquier persona, ¿verdad?, podría hacernos daño. Y nosotros ya estábamos empezando a desesperarnos. Y se nos ocurrió la idea de salir de la tienda. Pero cuando estábamos saliendo de la tienda, que nunca es recomendable, ¿verdad? Siempre es importante quedarse donde por último se vio a la persona, por si esas personas te buscan a ti en ese lugar. Sin embargo, como que comenzamos a aventurarnos a salir de la tienda, y cuando estábamos saliendo de la tienda, el Señor puso en nuestro corazón orar. Y frenamos.
saliendo ahí, acabando de salir de la tienda, nosotros frenamos y nos fuimos a una esquina, justo al frente de la tienda en una esquina. Y allí los dos, no, yo lo que recuerdo es estar juntos, cerquita, no sé si era echándonos del brazo, no recuerdo bien si fue que nos agarramos las manos, pero allí en una esquinita de pie, elevamos una oración y le pedimos a Dios que por favor nos ayudara a encontrar a nuestras madres. Tan pronto dijimos amén que terminamos de orar, vimos a una tía de mi primo que no sabíamos ni siquiera que estaba en el centro comercial, que nos estaba mirando y dijo, aquí están ustedes, sus mamás las están buscando en tal lugar. Y corrimos hacia ese lugar y las encontramos. Y nosotros estábamos maravillados, sorprendidos cómo Dios contestó nuestra oración. Inmediatamente, tan pronto abrimos los ojos, ahí estaba alguien para ayudarnos. Y si no, si no nos hubiese sabido dónde estaban nuestras madres, esa persona que era Cindy, que muchas veces se conecta y nos escucha aquí los sábados en la mañana, que espero ¿verdad? Que esté escuchando, para que sepa cómo ella fue parte de una oración contestada para nosotros. Ella hubiese inspirado suficiente confianza para nosotros estar tranquilos y saber que estábamos seguros con ella hasta que nuestras madres nos encontraran. Así que a muy temprana edad comencé a experimentar lo que era este tipo de experiencia, ¿no? De orarle al Señor en un momento de necesidad y Él contestar. Dando un poquito más hacia adelante, recuerdo cuando mi hermana se cayó, mi ermita, ¿verdad? Se cayó de la casa de mi tía del balcón o sea, no era del balcón, sí, de la segunda planta, cayó hacia abajo y se fracturó las manos, la nariz, se llegó a romper la nariz, se rompió las muñecas, pero mi hermana estaba inconsciente, o sea, yo tenía más o menos como 6 años y recuerdo, o sea, lo único que recuerdo era que cuando yo escuché un grito de mi tía, yo pensaba que era que mi hermana estaba haciendo algo y mi tía la regañó, pero cuando corrí a mirar, yo miro hacia abajo y veo a mi hermana abajo, toda llena de sangre, y la imagen fue demasiado fuerte, o sea, me marcó demasiado y yo salí tan asustado, yo no sabía qué hacer. En eso llegó la ambulancia, mi tía se fue con mi hermana, y yo quedé como en shock solo, y recuerdo que Dios, de alguna manera, envió a una persona, y me conmuevo mientras lo hablo. En ese momento, una de las propiedades de mi familia era alquilada para los mormones, y era una mormona, era una muchacha mormona, estaba llegando cuando pasó todo esto, y ella me vio, yo estaba hasta en ropa interior afuera del shock, y ella me tomó y me dijo, vente, vamos para la casa. Ella hablaba inglés, pero hablaba algunas poquitas palabras en español. Entonces, ella fue caminando conmigo hasta la casa. Y ellos no tienen de costumbre orar con otras personas que no son de su fe. No es tan común para ellos. Sin embargo, yo le dije, ¿podemos orar? Porque yo estaba así ansioso y mi mamá todavía no había llegado del trabajo. Mi abuelita estaba por ahí, ¿verdad? Estaba ¿verdad? Aquí cerca de la propiedad de la familia, estaba en la familia, ¿verdad? Pero en ese momento yo estaba solo. Y, yo dije, ¿podemos orar? Y esta persona me dijo, ¿cómo no? Y nos arrodillamos, recuerdo, en el cuarto de mi abuela, a orar. Y ella estuvo conmigo ahí hasta que después llegó mi abuelita y después más tarde llegó mi mamá y se enteró, porque en ese momento no habían celulares ni nada de eso, y ella llegando del trabajo se enteró, yo le dije, y ahí mi mamá pues fue bien, ¿sabe? Él se asustó mucho y arrancaron para el hospital también. O sea, fue un proceso difícil, pero gracias a Dios mi hermana estuvo bien dentro de todo. No fue tan grave como yo pensaba, pero recuerdo cómo el Señor de alguna manera tuvo a una persona que estuvo conmigo en ese momento difícil y me inspiró confianza y fuimos de rodillas a hablar con Dios. Para gloria de Dios, mi hermana en ese momento, o sea, se recuperó y recuerdo a mi hermana que hasta cantaba en la iglesia con los yesos puestos en los brazos, así,
por esa caída. Y recuerdo que yo sabía que el Señor había escuchado las oraciones para que ella estuviera bien y nada serio le pasara. También recuerdo un poco más adelante, en la escuela a mí me habían comprado unos espejuelos para leer, eh, que después resultó que no los necesitaba, pero inicialmente pues habían dicho que sí, me hicieron los estudios, supuestamente yo necesitaba espejuelos, pues me dieron unos espejuelos, me compraron unos espejuelos y yo sabía que habían salido no tan baratos y mi hermana también le habían comprado uno y yo sabía que había sido un sacrificio en parte, pero mis padres lo hacían por nuestro bien. Y como 2 semanas teniendo espejuelos, un día en la escuela no encuentro los espejuelos y no sé dónde están y me pongo a hacer memoria y la última vez que los recordaba era yo poniendo los espejuelos sobre el parachoques, ¿verdad? O el bumper de, de, de una pick-up que tenía mi madre en aquel momento. Y yo pensando, ay, 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 ¿qué habrá pasado con esos espejuelos? ¿Se habrán caído cerca de casa? La cosa es que yo estoy en la escuela pensando en esto y yo le pedí permiso a la maestra de ir al baño para poder orar. ¿Puedo ir al baño? Me dijo que sí. Fui para el baño y allí me encerré en el baño y allí estuve orando en la escuela. Y le dije al Señor, ayúdame, Señor. Yo sé que mis padres, fue con sacrificio que ellos compraron esto. Ellos van a estar no solo molestos, sino también eh, frustrados, ¿verdad? Y yo no quiero causarles estas, ¿verdad? Estas molestias a mis padres, estas incomodidades. Que esos espejuelos aparezcan, por favor. Que estén bien. Pero yo me imaginaba que estaban por el camino, que estaban en algún lugar tirado, que hasta el vehículo le pudo haber pasado por encima. Y recuerdo que llegué a casa, se lo dije a mi mamá ese día y mi mamá pues buscó, no encontró nada. Y al rato llega mi papá del trabajo y le contamos a mi papá y mi papá se puso a buscar. Se puso a buscar así por todos los alrededores. Tampoco encontró nada. Pero de repente cuando estaba por subir, y yo digo que eso fue el Señor puso en su corazón, ¿verdad? En su mente, meter la mano por una rendijita que había dentro del parachoque o del bumper. Y mi papá metió la mano y ahí estaba el case, ¿verdad? Sí, el case de los espejuelos, con los espejuelos adentro, intactos. Y mi papá subió con ellos. Y nadie podía creer cómo esos espejuelos fueron a tener ahí porque eso no entra fácil. Eso en todo caso de entrar entra a presión, no fácil. Pero, este, pero yo sentía, ¿verdad? Yo sentía que el Señor había contestado mi oración. Yo sentía que el Señor de alguna manera me había ayudado, que Él me había escuchado. Y le agradecía. Le agradecía. En muchas ocasiones recuerdo haber doblado rodillas por diferentes razones y haber visto la mano del Señor. Pero adelantándonos bastante en el tiempo, recuerdo también una ocasión en la que ya yo estaba trabajando y en aquel entonces yo estaba empezando la universidad y yo hacía en aquel momento, ¿verdad? Lo que conocen como gestoría o gestiones, ¿verdad? Trámites de permiso. Este, y, y recuerdo que, que yo quería, ¿verdad? Trabajar. Mi papá siempre me decía, no trabajes, ¿verdad? Dedícate más a los estudios. Yo te apoyo mientras, ¿verdad? Estés estudiando. Pero yo quería trabajar, yo quería tener mis cositas, yo quería comprar mis cositas. Así que yo tenía pues mi cuenta de banco y me pagaba el celular y todas esas cosas. Y recuerdo que en un momento dado tuve un problema con la cuenta de banco. Y era que me tenía la cuenta en cero. De hecho, la tenía sobregirada. Y yo no sabía por qué. Y cuando me puse a investigar, era que una compañía, proveedores de un servicio en particular, que yo no tenía ese servicio, por alguna razón eh, me estaban descontando una mensualidad. Y sin yo haber nunca solicitado ni haber recibido el servicio, no sé qué estaba pasando, no sé cuál fue la confusión, no sé si fue robo de identidad o qué fue lo que pasó.
pero yo tenía ese problema y yo rápidamente llamé al banco, el banco me dijo comunícate con la compañía, me comuniqué con la compañía, les expliqué la situación y después de estar como una hora al teléfono hablando con ellos tratando de convencerme de que pues si no has probado el servicio, pruébalo y te vamos a dar ¿verdad? Vamos a darte entonces unos meses gratis para que lo pruebes. Y yo seguí insistiéndole que no quería el servicio, que no quería el servicio. Y ellos de ninguna forma querían hacerse responsables por lo que había pasado. Entonces, pues yo me cansé y yo decidí orar y decirle, Señor, yo voy a ir a cerrar esa cuenta. Yo voy a ir a saldar lo que debo, lo que está sobregirado en la cuenta. Voy a ir a saldar esa cuenta y voy a cerrar esa cuenta y, y abriré otra en otro lugar, pero me cansé, me cansé. Y recuerdo que en ese momento yo todavía no había cobrado y le pedí dinero a mi abuela prestado. Abuela, préstame, recuerdo que eran $56 con algo lo que tenía que pagar. Préstame $60 para ir al banco a hacer este pago, le dije, para cerrar esta cuenta que yo tengo. Entonces, pues ella me dijo, pues está bien, claro que sí. Y mi abuela me dio el dinero y yo fui al banco y por el camino yo iba orando y le dije, Señor, ayúdame con esto, yo no quiero tener más problemas, este tipo de situaciones a mí me abruman, yo no quiero deberle a nadie, tener este tipo de situaciones. Pon tu mano para que todo salga bien. Y recuerdo haber llegado al banco y según yo caminaba hacia el banco, eh, también le iba hablando a Dios y le iba pidiendo que pusiera su mano. Y cuando entro al banco, que una persona me atiende y le pregunto, o sea, me pregunta para qué vine y yo le digo, pues vengo a saldar una cuenta que está sobregirada y a cerrarla. Muy bien, dígame el número de la cuenta. Le di el número de la cuenta y la persona verificó ahí en el sistema y me dice, esa cuenta está cerrada. Y yo, ¿cómo así? Sí, esa cuenta está cerrada. Desde ese día habían pasado como 4 días desde que la cuenta estaba cerrada. Y yo, pero es que yo no la he cerrado, yo vine ahora para eso. Y me dijo, aquí aparece que había un sobregiro y aparece como si usted hubiese pagado el sobregiro y hubiese cerrado la cuenta. Y yo no lo había hecho. Y más nadie estaba autorizado en la cuenta para hacerlo. Y la persona me dijo, pues no tienes que hacer nada, no tienes que pagar nada. Y yo, ok, entonces viré de vuelta a mi casa, le di el dinero de vuelta a abuela, le expliqué, mira, no tuve que utilizarlo, se lo di. Y rápido caí de rodillas a darle gracias a Dios, porque el Señor había escuchado mi oración. Él había suplido y yo no sé cómo, ¿verdad? Cómo se hizo y cómo ocurrió, pero exactamente lo que yo iba a hacer, pagar un dinero y cerrar la cuenta, el Señor lo hizo por mí. No sé cómo, no sé por medio de quién, no sé cómo, pero el Señor lo hizo. Al sol de hoy todavía no sé qué pasó. De igual forma, tuve una experiencia más adelante, que les voy a contar algo similar más adelante, pero después de eso, el Señor contestó muchas de mis oraciones y el Señor me contestaba de diferentes formas, me contestaba por medio de su palabra. Ya después de los 16, 17 años, yo teniendo una vida devocional más activa, experimenté muchas veces cómo el Señor me hablaba por medio de su palabra, experimenté muchas veces cómo me hablaba hasta por sueños, y me confirmaba lo que me hablaba con su palabra. Y, y recuerdo que en una ocasión, precisamente, estando en un campamento de verano y teniendo en mente la posibilidad de tener alguna relación más que amistad con la que hoy en día es mi esposa, en aquel momento éramos solamente amigos, yo le estaba orando al Señor para que si era su voluntad, que Él me lo dejara saber, ¿verdad? Para que yo hiciera algún movimiento para acercarme a ella de otra forma, más que de amistad, para dejarle saber que había un interés de establecer una relación con esa persona, pero yo solamente quería hacer la voluntad de Dios. Eh, en ese momento yo decía, Señor, si es tu voluntad, déjamelo saber. Y estuve orando así algún tiempo y llegó ese campamento de verano. Recuerdo que los dos estábamos trabajando como consejeros y yo llegó un momento que ya yo estaba
Llegué a un punto que ya yo me sentía desesperado por saber qué era lo que Dios eh, deseaba para mí, si era su voluntad. Y llegué a decírselo así al Señor en una oración, así de claro, le dije, Señor, tú sabes lo que es mejor para mí y tú sabes lo que es mejor para mí en cuanto a tus planes para mi vida y cómo tú quieres que yo te sirva. Eh, y tú sabes quién me conviene y quién no me conviene. Y mi esposa, que se llama Heidi, yo dije, Señor, tú sabes lo que estoy sintiendo por Heidi, pero si tú me dices que no, yo felizmente sigo solamente siendo su amigo y ya. Pero si tú me dices que sí, y estas fueron las palabras de lo que le dije al Señor, yo me tiro de pecho, o sea, yo me voy a ciegas, si tú me dices que sí, yo me voy a ciegas y yo arriesgo hasta la amistad que tenemos por hacer un movimiento, ¿verdad? Y hacer ¿verdad? Dejarle saber cómo me siento y lo que me gustaría, la tipo de relación que me gustaría tener con ella. Yo lo haría si tú me dices que sí. Y dime sí o no, pero dime algo, contéstame. Déjame saber tu voluntad. ¿Qué hago? Entonces recuerdo, eso fue en medio de una predicación, un día en la noche, y yo estaba con la cabeza entre mis piernas así, como encorvado, tapando mis oídos, orando. Cuando yo suelto mis oídos, cuando terminé la oración que dije, me suelto mis oídos, el pastor que estaba predicando, que era el pastor Avieser Rodríguez, por si alguno lo conoce, ¿verdad? Dijo, ámala, ámala, ámala. Y yo estoy escuchando eso, acabo de decirle al Señor qué hago, estoy escuchando ámala, 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 pero estoy preguntándome, ¿serás tú, Señor, que me estás diciendo que la ame? No, no puede ser, o sea, estoy en esa lucha pero una lucha de segundos, ¿no? Ámala, ámala, ámala. Y cuando enderezo mi cuerpo y miro a la pantalla gigante del auditorio, hay una foto de Heidi en esa pantalla gigante. Una foto gigante solamente de su rostro. Y, y no solamente lo vi yo, de hecho hay una foto en Facebook por ahí que tiene una amiga mía guardada en su profile desde aquel momento, este, porque fue una foto que, o sea, no fui yo que imaginé la foto, realmente fue una foto real que pusieron en esa presentación, en ese momento exactamente, pusieron esa foto y cuando yo terminé de pedirle al Señor, ¿qué hago? Dime qué hago. Destapé mis oídos y lo que escucho es ámala, ámala, ámala. Yo estoy preguntándole, Señor, ¿me lo estás diciendo a mí? Que ame a Heidi. Y cuando miro la pantalla gigante, lo que hay es una foto de ella gigante en la pantalla. Entonces yo me levanté de ahí cuando se acabó el culto y fui directo a donde ella para preguntarle si quería ir al banquete del campamento conmigo. A lo que me dijo, dale, vamos. Y de ahí pues el resto de historia. Estamos casados, vamos a cumplir ya pronto 11 años de casado y tenemos 2 hermosas hijas. Y le agradezco mucho al Señor como Él me habló en aquel momento. ¿Verdad? Y cómo escuchó mi oración y me dejó saber cuál era su voluntad. Y les comparto esto porque yo sé que muchas veces tenemos que tomar decisiones y en la mayoría de los casos no esperamos una respuesta del Señor. Y, y yo por lo menos he aprendido a no sentirme seguro bajo ningún camino donde yo no sepa que el Señor me está marcando el camino y me está indicando que ese es el camino. El Señor de una manera u otra ha fortalecido mi fe en este aspecto poco a poco y todavía tengo mucho que aprender y todavía tengo mucho que crecer en este aspecto. Pero poco a poco el Señor me ha fortalecido la fe por medio, ¿verdad? A través de toda mi vida, como les he estado contando, les he estado mostrando y solamente he dado algunos ejemplos. Ya estando casado, recuerdo que nosotros nos fuimos de viaje y tuve un problema con el celular porque cuando vuelvo de viaje, eh, la factura del celular llegó de $1,800. Y eso era un error porque yo no utilicé mi teléfono. Yo le había quitado el roaming, le había quitado todo. Yo no utilicé el teléfono, a excepción de que la misma compañía, que no voy a mencionar el nombre, me estuvo enviando mensajes todo el tiempo. Y la compañía me enviaba mensajes, 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 mensajes. Y yo lo apagué, o sea, yo apagué el roaming porque cada vez que abría ¿verdad? El teléfono para algo me entraban todos esos mensajes y yo decía que no me vayan a cobrar estos mensajes, pues efectivamente me los cobraron todos.
y me los cobraron a un rate muy alto. Al punto que me estaban cobrando $1,800 de teléfono, o sea, de celular, ese mes. Y yo llamé a mi primo en aquel momento, y yo llamé a servicio al cliente, y yo llamé a cuantas personas, fui a las tiendas de servicio al cliente, y nadie me podía ayudar aparentemente. Una vez me fui muy frustrado porque la explicación que me daban no hacía sentido en lo absoluto. Y pues resolví, eh, resolví pagar una parte, un monto grande al principio y pedir un plan de pago. Y mi padre me había dado un parte del dinero y yo había puesto otra parte. Y el día que me dirigía hacia la tienda para hacer el pago de servicio al cliente, de la tienda de servicio al cliente, para hacer el pago y para pedir que, que de alguna manera me dieran un plan de pago para yo continuar, ¿verdad? Pagando, porque no podía pagarlo todo de golpe. Eh, yo iba orando y recuerdo haber estado orando y haberle dicho al Señor, mira, yo no merezco nada. Yo sé que tú me puedes ayudar, tú eres quien único me puede ayudar porque nadie me ha podido ayudar, por más que han tratado, habían personas que estaban tratando, pero no podían ayudarme. Tú eres quien único me puede ayudar. Y, y yo te pido, Padre, que, ¿verdad? Que tú pongas tu mano, si es tu voluntad, ¿verdad? Que yo no tenga más problemas, que me den el plan de pago, que esto se resuelva y yo sacarme esto de la mente. Pero tú bien sabes, también yo le decía, tú sabes que yo creo que no es justo, ¿no? Entonces, eh, cuando recuerdo cuando estaba entrando a la tienda de servicio al cliente, justo antes de entrar, cuando me estoy bajando del estacionamiento, volví a elevar una oración y le dije, Padre, yo no merezco nada. Solamente tu gracia, solamente tu misericordia, solamente tu amor, lo que puede hacer algo aquí para que yo resuelva esta situación. Ayúdame. Pues cuando yo voy y le explico a la muchacha de la entrada, eh, para qué vengo, o sea, la que estaba en el counter principal, que te redirige hacia, ¿verdad? Hacia donde tengas que ir. Le dije para qué venía y ella me dijo, pues mira, vas a ir a las máquinas, vas a pagar primero el monto que vas a pagar y después vas a hacer la fila aquí para hablar con un representante que te pueda crear un plan de pago, ¿verdad? Y yo, pues está bien. Pues fui a las máquinas, entró el número de cuenta, ¿verdad? El número de teléfono, número de cuenta, entró todo. Y cuando voy a ver la factura para pagar, estaba en cero. La factura estaba en cero. Y yo no lo podía creer. La factura estaba en cero. Y vuelvo a donde la muchacha, o sea, salí del sistema, vuelvo a donde la muchacha. Y le digo, mira, la factura me sale en cero. Y ella me dice, ¿cómo va a ser? Y yo, pues sí, pero tú no has pagado nada. Y yo no. Volví a entrar, a ver. Y yo volví, entré. Me aparecía la cuenta en cero. O sea, la factura aparecía cero. Como que no debía nada. Y yo vuelvo a donde ella, mira, vuelve y me sale en cero. Y ella me dice, y chequeaste el nombre, chequeaste todo. Yo, sí, toda la información es correcta, es mi cuenta. Y me dice, pues si sale en cero, está en cero, no debes nada, así que tranquilo. Yo rápido busqué por internet y efectivamente estaba en cero. Y hasta imprimí las hojas por si acaso algo cambiaba en el sistema. Pero hasta imprimí las hojas y en el sistema aparecía un crédito de exactamente el dinero, $1,800. Con tanto, ¿verdad? 1,800 algo con tantos centavos. Y yo no lo podía creer. Nuevamente el Señor había puesto su mano para ayudarme y nunca tuve que pagar ese dinero. Y al sol de hoy no sé qué pasó. Al sol de hoy no sé qué pasó. No sé quién puso su mano, no sé a quién Dios movió para que cambiara el asunto. No sé qué pasó. Pero Dios puso su mano y yo quedé una vez fortalecido, de que el Señor verdaderamente escucha nuestras oraciones, de que estas situaciones que no son nada en comparación con otras situaciones que experimentamos en la vida, aún estos detalles, el Señor quiere obrar en ellos. Y algo que me enseñó esto es que a pesar de que yo me sentía tan indigno y tan inmerecedor de todas estas bendiciones, como quiera el Señor me las dio. Y esto me enseñó que la bendición no depende
de nuestros méritos y nunca va a depender de nuestros méritos. La bendición nace, surge y depende únicamente de la buena voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. De su corazón de amor, que lo que está buscando es que nosotros seamos bendecidos. Y así tuve, ¿verdad?, mucha experiencia en mi vida de que el Señor nos escuchó, que el Señor obró. Mi esposa y yo tenemos un sinnúmero de experiencias, ¿verdad? Una que tal vez he contado anteriormente, pero me gustaría mencionar. Una que se convirtió como que ese fue el momento de fe, o la prueba de fe más grande que tenía hasta ese momento, fue cuando después del huracán María tomamos la decisión de irnos a Estados Unidos a tener a nuestra bebé Kailian, ¿verdad? La niña pequeña que, ¿verdad? Yo digo, mi bebé tiene 3 añitos, para mí es una bebé, ¿verdad? Pero tiene 3 para 10 o 3 para 20, porque sabe mucho, pero cuando nosotros estábamos, o sea, mi esposa estaba a punto de dar a luz, ya habían pasado las 36 semanas, ¿verdad? Ocurre lo del huracán María y nosotros comenzamos, ¿verdad?, a preocuparnos porque no conseguíamos a los ginecólogos, no podíamos contactarlos, pasábamos por la oficina y estaban cerradas, nada tenía electricidad, los hospitales se les estaba yendo la luz constantemente, se les acababa el diésel, no había combustible. Era una situación nada cómodo. Ustedes saben, aquellos que pasaron por esto saben de lo que estoy hablando, y comienza uno a preocuparse. Pero nada, recuerdo que no nos faltó nada y en ese proceso, gracias a Dios, nunca nos faltó nada. Y recuerdo que unas amistades de Estados Unidos me contactaron y me dijeron: Carlos, sabemos que tu esposa está a punto de dar a luz, estamos preocupados por ustedes, ¿quieren venir acá? Nosotros pagamos todo, ¿quieren venir acá? Nosotros les costeamos los pasajes, les costeamos el parto, ¿quieren venir acá? Pero nosotros nos sentíamos bastante cómodos, ¿verdad?, dentro de la situación. Pensábamos que dentro de todo lo que estaban viviendo otras personas, nosotros estábamos bastante bien. Y ni siquiera consultamos al Señor. Y le dijimos que no, gracias, pero no. Pero según fue pasando el tiempo, el Señor puso en mi corazón la convicción de que yo no le consulté a Él. Y que para muchas otras cosas yo le había consultado, yo había pedido su voluntad, yo había pedido su dirección, pero en aquel momento no le consultamos. Y sintiendo esta preocupación, mi esposa y yo caímos de rodillas y le pedimos al Señor que si era su voluntad, que realmente fuéramos para allá, que ellos volvieran a hacer la oferta sin nosotros contactarlos, sino que ellos nos contactaran y volvieran a hacer la oferta. Y ahí comenzó una lucha bien grande porque ellos lo hicieron. Ellos nos contactaron, nos volvieron a hacer la oferta. Y ahí comenzó una lucha porque pues, mi esposa, eran amistades mías, pero no de mi esposa no los conocía, era irse a un lugar extraño, con gente extraña, dejar la familia, y mi esposa es muy apegada a su familia, y dejar su familia acá iba a ser algo muy difícil, y ella comenzó en esta lucha de fe. Ya yo me sentía convencido de que era la voluntad de Dios, pero yo no podía, ni quería tampoco forzar a mi esposa, ni ejercer presión sobre ella, pero una decisión que ella tenía que tomar. Y fueron podría decir, algunas semanas de mucha lucha, y el Señor una vez tras otra reconfirmándonos a cada uno que esa era su voluntad. Y mi esposa estaba clara en eso, pero luchaba con la idea de irse, le costaba tomar la decisión. Y un día el Señor me impresionó por la mañana a comenzar el día dando pasos de fe. Y comenzamos yo comencé a dar pasos de fe, porque así como por mi falta de consultar al Señor, por mi error, por mi fracaso como cabeza del hogar, o podríamos decir como sacerdote del hogar, o líder espiritual en mi hogar, de consultar al Señor y depender de su voluntad, y haberme apresurado ¿verdad?, a hacer algo o a tomar una decisión sin consultar al Señor, yo sabía que mi incredulidad y mi falta de fe en ese momento de alguna manera también había afectado a mi esposa. Pues el Señor me impresionó a que diera pasos de fe, porque mis pasos de fe podían fortalecer la fe de mi esposa para que ella tomara la decisión que era correcta. Y yo por mi cuenta comencé a hacer las gestiones como si me fuera a ir al otro día.
De hecho, comencé a dejarlo todo listo y ese mismo día aparecieron pasajes que no habían y me dijeron, mira, la amistad de allá afuera me dijeron, hay pasajes que hago. Y yo le dije, tómalos, sepáralos. Y los tomó. Digo sepáralos porque tenían 24 horas para cancelarlo, ¿no? Y yo le dije, tómalos. Y ya los tomó. Y, y varias horas después, pues mi esposa me confirma que sí había tomado la decisión de irnos y al otro día estábamos de camino a Estados Unidos. Fue un proceso difícil, pero fueron pasos de fe que tomamos sabiendo y estando seguros de cuál era la voluntad del Señor. Y todo fue así, fue todo, era todas las puertas abiertas. Mi esposa ya tenía 38 semanas este, de embarazo y no tuvo problemas viajando, no tuvo complicaciones con la barriga, nadie le preguntó cuánto tiempo tenía. O sea, todo fue puertas abiertas. Y estuvimos en Estados Unidos, por allá tuvimos la bebé, volvimos después, varios meses después, cuando ya todo estaba más tranquilo. Y vimos la mano de Dios obrando. Y hay un sinnúmero de detalles que por motivos de tiempo no les puedo contar ahora, pero el Señor contestó nuestras oraciones y el Señor nos dio la fe que necesitábamos para tomar las decisiones conforme a su voluntad. Y, ¿verdad? Tan reciente como esta semana estuvimos orando también por algo que no voy a entrar en detalle por motivos de tiempo. Estuvimos orando por algo que nos tenía un poquito ansioso y el Señor me quitó las ansias y me quitó la preocupación, recordándome precisamente cómo en el pasado Él siempre había estado conmigo y Él siempre me había escuchado y cómo si yo le entrego mi vida en sus manos, cómo realmente yo tengo que vivir creyendo que mi vida está en sus manos, sin quejarme, sin renegar, sin que me diera ansiedad, porque ¿acaso hay ansiedad estando en las manos del Señor? Cuando nosotros nos sentimos de cierta forma es porque estamos dudando, ¿no? Y es normal, es humano, es de los humanos dudar, pero el Señor nos quiere dar la fe para que no dudemos, para que confiemos y vivamos sin temor. Y esta semana estuvimos orando por eso y yo le estaba pidiendo al Señor que fortaleciera la fe de mi esposa nuevamente para que ella no tuviera ansiedad ni estuviera preocupada. Y tan cercano como ayer a nuestras oraciones, el Señor una vez más demostró que no había razón ni motivo por la cual o por el cual estar preocupados. Él nos dejó saber que todo estuvo en sus manos y ahí todo estuvo seguro, todo salió bien, todo el problema o el aparente problema quedó totalmente resuelto. Y para la gloria de Dios, nosotros terminamos en el carro orando ambos, dándole gracias a Dios por una vez más habernos demostrado que no tenemos nunca por qué temer. Y habiendo dicho estas cosas, quisiera ¿verdad? Leer algunos versículos que fortalecen esto que estamos presentando. En Mateo 6, versículos 7 y 8 dice así: y orando no seáis prolijos, como los mundanos que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios sabe cuáles son nuestras necesidades aún antes de que nosotros las pidamos. No tenemos que hacer palabrería y hablar mucha palabrería para convencer a Dios. Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Hablemosle con el corazón abierto, ¿no? También Juan 16, 26 y 27 dice así: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el mismo Padre os ama, porque vosotros me amasteis y habéis creído que yo salí de Dios. Este versículo nos dice que Jesús, ¿verdad? Nos dice: en aquel día pediréis en mi nombre, y Él dice: y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. No les estoy diciendo que yo tengo que convencer al Padre, que yo tengo que rogar, que yo tengo que suplicarle al Padre para que el Padre os oiga, sino que ustedes podrán pedir en mi nombre sabiendo que el mismo Padre os ama. Dios, que sabe nuestras necesidades, nos ama y está más que dispuesto a bendecirnos. Nosotros no tenemos que convencerlo a Él con palabrería al orar. Cristo no tiene que convencer al Padre para que el Padre nos quiera bendecir. El Padre quiere bendecirnos.
En Mateo 7, del 7 al 11, leemos lo siguiente. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que toca, se le abre. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo pidiere pan le dará una serpiente? Perdón, le dará una piedra. Y si le pidiere un pez, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Dice, ¿quién de ustedes su hijo le pide pan y le da una piedra? ¿O le pide un pez y le da una serpiente? Y dice, y si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Lo único que Dios quiere dar son buenas cosas. Pero Dios no fuerza las buenas cosas que Él nos quiere dar. Él quiere que se las pidamos. Él quiere que las deseemos. Es interesante, ¿verdad? Cómo Él es un Padre que Él mismo nos ama, como dijo Jesús. Él sabe que necesitamos y está dispuesto a dar buenas cosas a los que se la piden. Mateo 21, 22, Jesús también dijo, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Aunque esto no es un tema acerca de la fe, tengo que explicar algo en este versículo. Dice, todo lo que pidiereis en oración, creyendo. Y decimos esta pregunta, o nos formulamos esta pregunta, ¿creyendo qué? ¿Creyendo lo que yo quiero creer o creyendo lo que Dios ha prometido hacer? La fe consiste en creer y vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. El centurión le dijo a Jesús, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús dijo, he aquí que no ha hallado tanta fe en todo Israel. Jesús definió ese acto de ese centurión como fe grande, como tanta fe fueron las palabras de Jesús. En todo Israel no había tanta fe, porque ese centurión creía que Jesús solamente daba la palabra y su siervo sanaría. Fe es creer en la palabra de Dios. También hay muchos otros casos en la Biblia donde se nos habla acerca de, ¿verdad? Y se nos define la fe como creer la palabra de Dios, lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha dicho que Él hará, lo que Él ha dicho que Él está dispuesto a hacer, creerlo. Así que este versículo de todo lo que pidiéramos en oración creyendo, lo recibiremos, es creyendo que Él nos escucha, creyendo que Él es un Padre amante, que Él sabe cuáles son nuestras verdaderas necesidades aún mejor que nosotros, que Él está más que dispuesto a dárnoslas, que se las debemos pedir para recibirlas, pero no solamente creyendo eso, creyendo que su palabra y su voluntad y aquello que Él nos dice es lo mejor para nosotros y creyendo que si Él lo dice, será una realidad. Si Él lo declaró, si está en su palabra, si es una promesa que Él nos ha dado, la misma se ha de cumplir. No es creyendo lo que yo quiero creer, no es creyendo porque yo lo creo, Él lo tiene que hacer. No, yo lo creo porque Él lo dijo, yo lo creo porque Él lo declara. Yo creo en que su palabra tiene poder creador. Yo creo que su palabra hace lo que Él dice que hará. Y si Él lo dijo, yo lo creo. Ese es el tipo de creer que Jesús está diciendo aquí. Que hay que pedirle a Dios creyendo. Creyendo que su palabra y creyendo que Él, ¿verdad? Creyendo su carácter, creyendo su buena disposición para bendecir a sus hijos. Y en 1 Juan 5, 14 y 15 nos explica, ¿verdad? Precisamente estos otros versículos ¿verdad? En cuanto a lo que es pedir creyendo. 1 Juan 5, 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos pedido. Es interesante que lo pedido y esas peticiones que le pidamos, esas cualquiera cosas que le podamos pedir que nos menciona el versículo 15, son conforme a su voluntad. Es decir, Él ha declarado cuál es su buena voluntad para nosotros y nosotros pedimos su buena voluntad para nuestras vidas. Y Él nos oye. Y Él obra su buena voluntad en nuestra vida. Esa buena voluntad es buena, agradable y perfecta, según nos presenta Romanos 12, versículos 1 y 2.
nos presenta precisamente este principio, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Sus pensamientos para con nosotros siempre son pensamientos de paz. Nos quiere dar bienestar para cada uno de nosotros. Nos quiere proveer y llenar de bienestar. Él nos quiere bendecir. Ese es su corazón. Y nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, como también nos menciona el libro de Hebreos, capítulo 4, si no me equivoco. Y podemos hallar oportuno socorro en el momento de necesidad. Pero este acercarnos a Él confiadamente va a depender siempre de nuestro conocimiento, de su buena voluntad, de su amor, de que Él mismo nos ama, que Él es un Padre amante, que Él tiene cuidado de nosotros, que Él sabe qué es lo que necesitamos, que Él quiere bendecirnos, que su buena voluntad para con los hombres es incambiable, o sea, no tiene cambio, es inmutable. Y teniendo esto en mente, vamos a acercarnos siempre confiadamente al Señor para presentarle los asuntos mayores como los asuntos menores. Cada detalle de nuestra vida se lo vamos a poder presentar en confianza, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros y tiene un interés particular y especial con cada uno de nosotros. Todas estas experiencias que les conté y muchísimas más que no les conté han creado en mí un sentido de, ¿verdad? Un sentido de un reconocimiento, podría decir, de que yo soy especial para Dios. No que yo sea más importante que los demás, pero yo siento que Él me mira con amor. O sea, yo siento que yo soy su hijo amado en quien Él se complace. Y aunque yo sé que esta misma sensación la puede tener y la puede experimentar cada hijo de Dios en todo el mundo, yo siento que Él tiene un cuidado particular sobre mí y un cuidado especial sobre mí. No porque yo sea especial, sino porque Él es un Padre especial. Y yo creo que nosotros podemos experimentar esto al probar que el Señor realmente es bueno. Al probar por medio de poner nuestros planes y nuestras situaciones siempre en las manos de Dios y dejar que Él sea el que dirija en lugar de nosotros, tratar de dirigir la voluntad de Dios para lo que nosotros entendemos que es lo mejor para nosotros. Acerquémonos a Dios en oración para pedir su bendición. Oramos. Padre y Dios del cielo, gracias porque nos has revelado de muchas formas, tanto por tu palabra como en nuestra experiencia, cómo te interesa por cada detalle de nuestra vida y cómo quieres bendecirnos grandemente. Permite que cada persona que escuche este mensaje pueda ser grandemente bendecido y su fe fortalecida y sean motivados, Señor, a experimentar que tú realmente eres un Padre amante dispuesto a dar buenas dádivas a tus hijos. Gracias por estar con nosotros en el nombre de Jesús. Amén.